Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez, de este canal de Personalista. Hoy vamos a ver el bien común, el interés general y la justicia social. Empecemos. El bien común de la polis. Platón y Aristóteles se preocupaban no solamente por cuestiones éticas o metafísicas, sino también por cuestiones políticas. Vivían en las polis griegas de Atenas. Bueno, Aristóteles era de esta gira, pero buscaban el bien común de la polis. Y los medievales lo siguen en esta búsqueda del bien común de la polis. ¿Y qué se basa? Aristóteles dice que el hombre es un ser social por naturaleza, o más bien un zoon politikon, o sea, un animal político. A la gente le encanta decir que el hombre es un ser social, pero muchas veces no se entiende. Cuando Aristóteles habla de ser social, quiere decir que cada uno tiene que cumplir el rol que le fue asignado en una sociedad por naturaleza. Si sos esclavo por naturaleza. Si sos libre por naturaleza. Sos padre por naturaleza, sos hijo por naturaleza, sos médico por naturaleza, sos rey por naturaleza. Cada rol es dado por naturaleza. Si sos soldado, debes como uno como soldado. Y de algún modo, para Aristóteles, el todo es superior a la parte. No importa que un militar muera en una guerra, porque lo importante es ganar la guerra y el bien del Estado, ¿no? Entonces, siempre se busca el bien de la polis, no el bien de la persona. Está el concepto de prosopon, pero prosopon se usaba para hablar de las máscaras de los personajes de los teatros griegos. Se hablaba de isonomía, pero la isonomía era la igualdad entre los ciudadanos libres, no la igualdad de todos. Solo eran libres los hombres que votaban en Atenas en el Areópago. Bien, y se hablaba de alcanzar la felicidad con la búsqueda de la perfección en las virtudes. Las virtudes morales, que son las 4 conocidas, que son y las más altas para Platón tiene que ver con la contemplación de las ideas metafísicas, matemáticas, que le dé bien. Para Aristóteles son las virtudes que él llama dianoéticas, que son las virtudes intelectuales, principalmente la filosofía, que se encarga de estudiar los primeros principios y las últimas causas. Y para los cristianos, las virtudes más altas pasan por otro lado, que son las virtudes teologales. Hay una matización en el cristianismo respecto a lo que se entiende como bien común, a esta naturaleza tan rígida de la sociedad. No obstante, aunque hay una matización, encontramos en Tomás, por ejemplo, el derecho del padre, el derecho paterno respecto de los hijos, el derecho señorial respecto de los esclavos. Y bueno, la idea aristotélico-tomista de justicia tiene su complejidad y su profundidad. No obstante, la justicia distributiva no es justicia social. Consiste en dar a cada uno según su derecho. Derecho natural, dado por naturaleza en la sociedad, derecho positivo dado por la ley, y hay otro derecho que es derecho de gentes, que se diferencia del derecho natural porque el derecho natural corresponde también en los animales y el derecho de gentes corresponde solo a las personas y a los ciudadanos. La justicia social pasa por otro lado. Bien, pero la justicia social ya vamos a ver qué origen tiene y por qué se da lugar en la iglesia y en otros lugares. Pero frente a este concepto hubo muchas discusiones respecto a dos cosas. Primero, hay formas de gobierno corruptas, impuras, y formas de gobierno puras. Las formas de gobierno puras son las que buscan el bien común, el bien de la polis. Y las formas de gobierno impuras son las formas en las que el gobernante busca el bien propio, ¿sí? Entonces, la pregunta a este sistema que es un poco rígido: ¿no hay derecho a sublevarse contra el demagogo, contra el tirano, contra el oligarca? También, ¿no tiene derecho un esclavo a buscar la forma de salir de la esclavitud o las clases pobres a salir de su pobreza? ¿No hay derecho a sublevarse? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, recordemos algo, también quiero decirles. Por ejemplo, Platón proponía el rey filósofo en la República.
Aristóteles proponía la politeia y decía que la politeia era una mezcla entre democracia y oligarquía. Y la politeia no es ni democracia ni república. La república no es un concepto griego, sino que es un concepto romano. El libro de la República de Platón se llamaba Sobre la justicia, no era la república. Y los griegos, Aristóteles hablaba de la politeia. Y la república vino después con la república romana. Y Santo Tomás no proponía la república ni la democracia, sino que proponía la monarquía, porque lo propio de la monarquía es la unidad. Entonces, otra cosa, según este sistema rígido, no hay derecho a salir de la esclavitud, a salir de la posición. Tenemos, por ejemplo, el caso de la película Gladiador, que es muy interesante, como presenta ese tema. Vayamos a la política de Aristóteles. Fíjense, dice Aristóteles en Política capítulo 1. De todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social o político. Ahí en griego dice politikon son, ¿sí? Y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ente inferior o un ente superior al hombre. Sigamos. Después está otro tema que se presenta en la modernidad, que es lo que presenta el liberalismo, que es el interés general de los individuos. Para los individualistas, el individuo es libre, tiene sus intereses, y podría decirse por naturaleza. Bueno, algunos modernos, hay tres modernos que son Rousseau, que habla del contrato social, Hobbes y Locke, que hablan del estado de la naturaleza y el contrato social con el gobernante o entre ellos. El individuo, como lo concibe el individualismo, tiene derecho a la vida y tiene derecho a la libertad por naturaleza, de algún modo, y tiene sus intereses, que principalmente diría que son económicos, pero no necesariamente únicamente esos, pero tiene libertad de cumplir los intereses que quiera cumplir. Esto puede ser discutible porque algunos quieren ampliar un poquito esto y decir que cualquier interés tiene que ver con el interés del individuo. De hecho, Ayn Rand habla de la virtud del egoísmo como una virtud. De hecho, Adam Smith en La riqueza de las naciones también habla del egoísmo como algo bueno, aunque Adam Smith, además de hablar del egoísmo, considera la posibilidad del altruismo dentro de ese mismo marco de libertad. Pero estos individuos forman sociedad a partir de un contrato. No son seres sociales por naturaleza. El individuo es libre por naturaleza. ¿Y por qué firman un contrato que es abstracto? Porque nadie me pide firmar un contrato. Para poder proteger su propiedad privada de las amenazas del robo y de la vida que te matan. Y el egoísmo hace a la ley de oferta y demanda, que mueve a la mano invisible del mercado. Y una regla es esta de mi libertad termina donde empieza la del otro. Yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando no afecte a la libertad de los demás. No hay ninguna consideración sobre el sistema de virtudes tomistas y el bien y el mal, tal y como lo concebían los clásicos como Platón, Aristóteles y Tomás y los demás medievales. Hay una consideración más bien por la libertad. Y si alguien quiere crecer en virtudes, que lo haga libremente, pero no hay una consideración de justicia en relación al bien y el mal moral, tal y como entendían los clásicos. Aristotélico ni tomista no les importa. Entonces, la libertad consiste en que cada uno haga lo que quiera, siempre y cuando no moleste a la libertad del otro. Bien. ¿El Estado para qué está entonces? No está para hacer un bien o un mal moral ni para promover la virtud, sino que está para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. La pregunta que podemos hacerles a los liberales es si en esta competencia de intereses y de oferta y demanda no queda las personas a merced de la supervivencia del más fuerte. Sigamos.
La justicia social es algo muy complejo porque no nació en el marxismo y tampoco nació en el peronismo. Se ve que es muy anterior. La justicia social tiene su origen en el pueblo hebreo. Lo que tienen en común todas las teorías sobre la justicia social que surgieron a partir de este origen en el pueblo hebreo es que todos los que buscan la justicia social quieren socorrer a los oprimidos. Volvemos. Los liberales no les interesa la justicia social, no les interesa socorrer a los oprimidos. Y los clásicos, al menos los clásicos griegos, tampoco les interesa la justicia social. La justicia distributiva no es una justicia social porque no es una justicia que vele por los oprimidos. Es una justicia que vela por darle a cada uno lo que le corresponde por naturaleza o por derechos positivos, ¿sí? Impuesto por la ley. Bien. Entonces los judíos tenían un concepto que era Tzedakah. Tzedakah es un precepto del judaísmo rabínico, o Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. Bien, consiste esto de socorrer al huérfano, a la viuda, al extranjero, que eran todas personas que estaban en situación de vulnerabilidad dentro del pueblo judío. La viuda no podía trabajar, tenía que casarse, y si no se podía casar quedaba pobre porque ya no podía trabajar. Y era para el judío un deber impuesto por Dios, por ejemplo, que está marcado en el libro del Levítico 19 dentro de la Torá. Y no importa que no lo sienta, no importa que no le alcance la plata, tiene que hacerlo, ¿sí? Esa es la justicia social tal y como lo entienden la mentalidad hebrea incluso hasta hoy. Hay otro análisis que se puede hacer de otra fuente, que es el Código de Hammurabi, que hace el filósofo Enrique Dussel, que es en la Mesopotamia, que es en Ur, donde nació Abraham, ¿sí? Pero no tengo fuentes para analizar este código bien. En las fuentes que he encontrado hay leyes punitivas y penales, pero no hay una consideración sobre los oprimidos. Quizás Enrique Dussel tuvo otras fuentes, habría que investigarlo mejor. Y dentro de la Tzedakah hay dos formas principales, hay una clasificación más numerosa, pero se puede decir que hay dos. Puede ser dar trabajo o dar un préstamo, o dar limosna, y hay diferentes grados de limosna, de buen grado o de mala manera. Uno puede dar a alguien que conoce o a alguien que conoce. Uno puede dar limosna a alguien que te pide o a alguien que no te lo pide, ¿sí? Y todo eso está contemplado por Maimónides y hay grados, ¿sí? La Iglesia desde sus inicios siempre ha contemplado la justicia social, pero vamos a hablar antes del marxismo. Fíjense qué diferente Marx en la justicia social a diferencia del judaísmo. Marx, que Enrique Dussel dice, Marx tiene un montón de metáforas teológicas. El concepto de liberación de los oprimidos le viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Marx, aunque critica la religión, era de origen judío, ¿sí? Entonces, para Marx, los obreros que son oprimidos deben liberarse de sus opresores por medio de una revolución violenta. Nada que ver al origen de este concepto tal y como lo pensaban los hebreos. Fíjense, la doctrina social de la Iglesia la hemos trabajado mucho, pero podemos pensar en algunos conceptos. Pensemos. La doctrina social de la Iglesia como tal surgió a partir de la Rerum Novarum a fines del siglo XIX por el mismo motivo del marxismo, por las consecuencias de la revolución industrial y por el surgimiento también de este individualismo y del marxismo y de la necesidad de dar respuesta a todas estas cosas. La propiedad privada debe estar regulada por el destino universal de los bienes, que eso le corresponde al Estado. Las obras de misericordia, que debe haber moral de todos los cristianos, no es un deber impuesto por el Estado, pero siempre tienen que estar. La opción preferencial por los pobres en la evangelización, los derechos de los trabajadores y tantas otras cosas que se piensan. Y después el peronismo, que toma la justicia social a partir del caudillo. Bueno, la figura del caudillo en Argentina tiene mucho lugar. Un caudillo carismático que puede juntar a todos los grupos oprimidos y principalmente a los trabajadores y los obreros, y puede juntarlos para que lo voten y darles sindicato, ART, todo eso. Bueno, eso también que
que también tienen en cuenta lo que sucede en la iglesia. Pero muchos critican cualquier vestigio de justicia social como populismo, por ser una especie de demagogia o una especie de manipulación del pueblo. Aunque a veces me parece que esta crítica de populismo es un poco desacertada, porque no siempre, no es que toda preocupación por los pobres está mal. No se puede calificar una preocupación por los pobres de populismo, como que ya te liberas de fundamentar tu idea. Eso sería incompleto. Eso es todo por hoy. No se olviden suscribirse y poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y este es el canal de Personalista.